Quisiera darle a todos la bienvenida a este nuevo episodio de Representantes Hablan. En esta oportunidad nos acompaña el diputado por el Partido Republicano, don Agustín Romero. Agustín Romero, de profesión abogado, representa el distrito número 8, que comprende las comunas de Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Colina, Lampa, Cerrillos, Maipú y Tiltil. Es miembro permanente de las comisiones de Hacienda, Salud, Régimen Interno y Administración, y fue miembro de la comisión investigadora que buscaba aclarar el origen de los incendios en las estaciones de metro durante octubre de 2019 en la región metropolitana. Buenas noches, diputado. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, bienvenido a este espacio. Le cuento más o menos que es un espacio que busca poder acercar a nuestros representantes, diputados y otras autoridades a personas comunes y corrientes como nosotros que estamos en Twitter, poder dialogar, conversar, conocer sobre las propuestas que están llevando adelante en el Congreso y poder conversar sobre política, actualidad y la contingencia. Así que muy bienvenido a este espacio. Nos va a acompañar en esta ocasión Fer como coadministradora, Poroto y Marco, son parte del panel fijo de este programa y vamos a estar llevando adelante una pauta con preguntas de diversos temas. Sí, buenas noches, diputado. ¿Cómo está, Fer? Muy bien, gracias. Solamente antes de comenzar el espacio, queremos recordar lo que recordamos todos los días viernes, que las opiniones vertidas en el espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión del administrador en este caso, ni de los coadministradores de la sala. Bueno, diputado, quisiera partir conversando sobre la contingencia al día de hoy. Hoy tuvimos un cambio de gabinete ministerial y nos gustaría conocer su opinión con respecto a este tema. Después de un largo viaje en que el gobierno buscó inicialmente no hacer este cambio de gabinete, se mostraba reacio a realizar este ajuste, y las presiones de su propia coalición lo han obligado al gobierno a dar un giro en esta materia. ¿Qué le parece a usted el ajuste ministerial y qué le parece a usted principalmente que no se haya removido de su cargo al ministro de Educación? A ver, para mí, la verdad de las cosas es que eh, yo creo que es frustración, desilusión. Esas son las palabras que deben sentir los chilenos que ven este cambio de gabinete. Yo sería a lo mejor iría incluso un poco más. ¿Hubo cambio de gabinete? ¿De verdad? En verdad, si tú te fijas, lo que ha pasado en el último año, en este primer año de gobierno del presidente Boric, ha sido francamente un fracaso. Si tú te fijas que políticamente su opción refundacional, que él abrazó con mucha fuerza el plebiscito de esta constitución octubrista que hizo la Convención Constitucional, fracasó pero rotundamente, como nunca en Chile. Y hoy día su proyecto estrella, que era la reforma tributaria, teniendo los votos en el Congreso, teniendo la mayoría, no logra pasar la primera valla, como una cuestión histórica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando el presidente Boric? El presidente Boric, si hubiera querido realmente darle una señal al país de que las cosas van a cambiar, de que en verdad hay que empezar a dialogar, y si quiere que sus reformas se hagan así de simple, si quiere que en este país dejar un legado de algo, ya este cambio de gabinete es absolutamente insuficiente. Este cambio de gabinete es, es como se llama, es un tema semántico, una decoración, pero en verdad sacan a personas que son inocuas, que no afectan en nada la marcha política del gobierno. El gobierno va a seguir haciendo las mismas cosas, posiblemente va a tratar de seguir imponiendo su reforma previsional, va a seguir llorando bolería, el presidente quejándose, una cuestión insólita que jamás se había visto, un presidente que se ande quejando, porque los parlamentarios votan lo mismo que él votaba en contra antes, pero que ahora se lo votan a él, está quejándose. Entonces, de verdad yo creo que los chilenos deben sentirse muy desilusionados de que el presidente no ha acusado el golpe. Yo, sinceramente, jamás habría pensado que el presidente de la República iba a hacer este show de hacernos esperar. Yo estuve en la mañana en un programa de televisión, estuvimos esperando todo el rato a que saliera hasta la 1 de la tarde y después hasta las 4 de la tarde para que informara que se va el ministro de Ciencia, el ministro de Cultura, de Deporte, Obras Públicas un poquito más importante, un poquito, y Relaciones Exteriores, listo. Con eso el país se arregló. Ahora, para adelante, como loco. Yo realmente estoy muy desilusionado y creo reflejar lo que piensan muchos chilenos.
Sí, pues, estaba muy de acuerdo con respecto a esto, porque se esperaba que hubiese un remesón de mayor envergadura en este tema. Es que los cambios de gabinete, Jorge, tienen esa ventaja. El cambio de gabinete, todos los analistas lo decían anoche, permite retomar la agenda, poder reconducir las discusiones y salir adelante. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, ojalá que se reconduzca a ciencia, pero no sé qué podría reconducirse en ciencia. Ya, ojalá que los panamericanos y panamericanos salgan súper bien. Oye, fantástico que en la cultura se ponga un foco mucho más chorifly, digamos. Pero en verdad, ¿usted cree, sinceramente, con todos los problemas que tienen los chilenos, de seguridad, de crisis económica, la gente que está perdiendo sus trabajos, ¿usted cree que cambie el ministro de Ciencia le cambia la vida? Insólito, realmente, pero es desilusionante. Oiga, diputado, y con respecto a que esta semana se rechazó finalmente la idea de legislar la reforma tributaria, ¿considera que era necesario remover de su puesto al ministro Mario Marcel? No, no, no. Aquí hay que separar aguas. Yo creo que el ministro Mario Marcel hay que concederle algunas cosas. Yo creo que el ministro Mario Marcel es dentro de todo ese desastre que hay ahí en la moneda, es una persona que tiene una cuota de seriedad que hay que reconocérselo. Tiene rigor técnico que es indiscutido, pero también nosotros podemos tener diferencias políticas con él y muchas veces también creo que los mecanismos que utiliza no son los adecuados, pero es una persona que yo creo que tiene todavía un firme propósito de tener cuentas ordenadas y por lo menos tiene ese ambiente en la cabeza de parar, yo creo, un poco la fiesta a esta gente. Es muy peligroso, les quiero decir una cosa, Jorge, es muy peligroso dejarle a este personaje, a este presidente, la billetera del Estado, con una persona, ¿cómo se llama? Que no sea, que no sea tan consciente, que no sea tan responsable como Mario Marcel. Yo creo que este país estaría en condiciones muy críticas. Diputado, y siguiendo bajo la misma línea del cambio de gabinete, ¿qué le parece a usted la designación de Jaime de Aguirre como ministro de Cultura, considerando el nivel de influencia que posee y la agenda de la conmemoración de los 50 años del fin del gobierno de Salvador Allende? Mire, es que lo que pasa es lo siguiente, va a ser un show bueno como los que hacía el Festival de Viña, pues si para eso lo traen. Sí, Jaime Aguirre fue el que hizo el Festival de Viña y tú lo veías siempre pues, pasando por la alfombra roja con la alcaldesa de Viña que hoy día está tan cuestionada. Pero parece que para el gobierno incluso tiene temas de facturas con Sokimich. Entonces, pero para ese tipo de cosas no, el gobierno como que no tiene, fíjate, no tiene el mismo estándar moral, ¿eh? El que decía el ministro Jackson, ese estándar moral ahí como que a lo mejor no lo llamaron a él mientras estaban haciendo el casting, hablando en jerga del mismo ministro de Aguirre, cuando estaban haciendo el casting de ministros, a lo mejor nadie lo llamó para ver si tenían ese estándar moral de él. Pero claro, ahí está este señor que yo creo que va a hacer un bonito show. Pero los chilenos, ¿sabe qué pasa? Es que los chilenos están cansados de eso. Yo creo que hoy día, hablarle a unas personas y gastarse esta cantidad de plata que se quieren gastar en conmemorar el fin del gobierno comunista de Salvador Allende, eh, o celebrar, para nosotros celebrar el fin de ese gobierno comunista, yo creo que es inocuo. Hay muchas personas que están muy preocupadas de su situación económica, que ven que los precios suben, que le falta plata para llegar a fin de mes. Y ese tema yo creo que es mucho más complejo. Yo creo que para mí, por lo demás, no cambia para nada el eje de la discusión política. Si el ministro, en todo caso, y vamos a estar muy atentos, obviamente, a que no utilice el ministro de la Cultura, el Ministerio de la Cultura para hacer un ministerio de propaganda, como es muy propio de los regímenes comunistas. Claro que sí. Y respecto al mismo cambio de gabinete, hoy día nos dimos cuenta que la mayoría de los subsecretarios que asumieron en este nuevo ciclo provienen de la ex concertación. ¿Qué le parece a usted el giro que da el gobierno considerando el desprecio que vimos todos a la labor ejercida por la concertación por parte del gobierno del presidente Boric? Es que yo creo que la realidad se impone, Fer, se impone, porque en realidad esta gente no sabe trabajar, pues, no sabe hacer la pega. Así de siempre, el ministro Humada, o sea, el subsecretario Humada fue un desastre para Chile. Con su tosudez ideológica, tuvo al país muy complicado, incluso con enfrentamientos, digamos, o diferencias de opinión muy fuertes al interior del propio gobierno. Entonces, al final tú tenés gente que no tiene idea de hacer la pega, y desde el punto de vista legal, el subsecretario es el jefe del servicio.
¿ya? Entonces tienes que lidiar con el personal, tienes que lidiar con asociaciones, tienes que tener una serie de responsabilidades que yo creo que estos cabritos no están, pues si estos cabros salieron de la universidad y se fueron a trabajar para allá. Entonces, o se dedicaron a la docencia, o estaban con un pañito, con una mesa, con un paño y hablándole compañero y compañera a las universidades. Entonces, esa era su pega, digamos. No sé si tenían experiencia en manejos de grupos, de altos grupos de personas, o en empresas estratégicas, o en grupos estratégicos. No creo que tengan esa experiencia. Y por lo tanto, hay que traer gente que a lo mejor, por último, alguna vez se sentó en un ministerio, a lo mejor alguna vez tuvo experiencia con asociaciones y esa gente a lo mejor va a sacar adelante la pega, mientras tenemos arriba de todas maneras algunos ministros que dejan muchísimo que desear todavía. Claro que sí. Diputado, y tras la serie de acontecimientos y un trabajo deficiente por parte de Cancillería, con impastes como el que tuvo con el gobierno de Israel, con el gobierno de Argentina y un fracaso en las negociaciones del TPP-11 con las side letters, ¿le parece correcto que dejara a su cargo la ministra Urrejola y el señor José Miguel Ahumada? ¿Y Totalmente. cuáles son sus expectativas en relación al nuevo ministro Alberto Van Claveren? Bueno, Alberto Van Claveren es un diplomático de carrera que yo creo que nadie puede dudar del prestigio que tiene, ¿ya? Eh, yo creo que puede hacer un trabajo mejor. Mire, yo nunca había visto en mi vida, y se lo quiero decir muy honestamente, que los ministros de Relaciones Exteriores tengan poca aprobación o que estén próximos a salir. Yo le voy a contar una cosa, me acuerdo cuando salió el ministro Ampuero, que del presidente Piñera, fue como bien sorpresivo, nadie se imaginaba, pero el presidente Piñera lo hizo para mejorar alguna gestión económica y por eso puso un ministro como Alfredo Moreno. Pero en general los ministros de Relaciones Exteriores, eh, ¿cómo se llama? No quiero decir que el ministro Ampuero no haya sido malo, sino que en el fondo lo cambió porque quería darle otra visión al ministerio. Aquí a esta señora la cambiaron por mala, digamos, por poco prudente. Pero, pero en el caso de Seo McLaren, yo creo que él puede hacer una buena labor. Ahora, en general, yo siento que Chile tiene que seguir consolidándose en el continente y en el mundo como un país serio, un país en que se cumple la palabra, se mantiene el respeto de restrictos los tratados internacionales, la solución pacífica de controversia. Y ese para nosotros son los principios de política exterior que siempre que siempre se deben haber respetado. Así que yo por lo menos creo que de él eh, tengo buena opinión y espero que haga bien su trabajo. Ahora bien, hay una cosa importante, desafíos. Obviamente tenemos que reinsertar a Chile, volver a darle confianza a los mercados en que no van a salir un montón de monos a quemar todo, humanoides, como decía el almirante Merino, van a salir un montón de humanoides a quemarlo todo y que finalmente en Chile se puede invertir, en Chile se pueden hacer cosas. Y también, ojalá que otros ministerios sectoriales, como por ejemplo Medio Ambiente, ya que finalmente tienen que salir otros ministerios a hacer la pega del Ministerio de Medio Ambiente, se preocupe también de sacar adelante a través de sus organismos la cantidad de proyectos que están entrampados. ¿Por qué? Por temas ambientales. Y por último, empecemos a explotar las cosas que dice el gobierno: hidrógeno verde, distintas ¿cómo se llama? Proyectos de inversión que están parados y que deberían estar funcionando para crear trabajo para los chilenos. Es cierto. Y ya entrando en materia en tierra derecha, diputado, respecto a la reforma tributaria, sin duda ha sido el tema contingente de la semana. Este fue el rechazo de la reforma tributaria presentada por el oficialismo. Durante los 8 meses de discusión dentro de la Comisión de Hacienda, ¿cuál fue la actitud por parte del gobierno en relación a las indicaciones? A ver, lo que pasa es lo siguiente, yo quiero explicar acá algo que es muy importante, cómo se tramita una reforma tributaria, porque yo tampoco lo sabía. En general, las reformas tributarias son cuerpos normativos que son muy, muy, muy complejos, son muy largos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente se presenta el proyecto, el ministerio hace una presentación de cuáles son los aspectos generales de su reforma, uno hace preguntas, pero después viene la discusión particular de cada una. Y después viene una ronda de visitas que cada diputado puede proponer, ¿ya? Y además también que algunas que solicitan gremios, por ejemplo, no sé, por el Colegio de Contadores, el Colegio, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de la Construcción, distintos organismos que vienen a opinar respecto de lo que significan los empresarios, también las pymes, todos opinan.
Y después de eso, ya cuando se terminan las visitas, el gobierno, ya este proyecto se llama ya al estudio, a la votación general, y después ya partimos con la votación en particular. Cuando eh, se presentó este proyecto y se hicieron las visitas, vinieron distintos expositores, nosotros, como oposición, que aquí debo reconocer que se trabajó bastante unido, planteamos distintas opiniones respecto de lo que a nosotros nos parecía mal de esta reforma. Pero en mi caso particular, yo planteé al ministro que las reformas tributarias deben eh, aplicarse cuando en realidad está acreditado que falta plata. O sea, voy a decirlo bien en simple. Yo no soy economista, yo soy abogado, pero la lógica a mí me indica que la reforma tributaria tiene que aplicarse cuando falta plata. Y yo en las exposiciones que hice dentro de la Cámara de Diputados fue pedirle explicación al ministro respecto de qué está pasando con los programas mal evaluados, que son cosas que en general siempre se están levantando en los medios de prensa, incluso Libertad y Desarrollo sacó un estudio respecto a esos temas, pero el ministro de Hacienda no fue capaz de explicar pues, cuáles son los programas mal evaluados, sino que se refiere a cifras generales como que en Chile en general está dentro de los países que tienen eficiente gasto público, pero lo concreto es que no hay una cifra, ¿te fijas? Entonces yo le dije, mire, yo mientras no vea que les falta plata, a mí me parece que no es justo que le metamos la plata a los chilenos, como tema general. Y lo segundo es que los impuestos, en particular algunos de ellos, me parecen que son injustos. Primero, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es injusto aunque sea de $1, aunque tengas un patrimonio de $1.000 millones. Es injusto en sí mismo. Es injusto que tú pagues impuestos 2 veces por cosas que ya pagaron impuestos. Y en el caso particular de este impuesto al patrimonio, tenía una cosa que era muy increíble. El gobierno hablaba de esto casi en forma sagrada y paralelamente señalaba que la OCDE, siempre ustedes se van a fijar que la OCDE nos tiene como un país que no es justo los tributos, bla, 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 que están fuera de sus márgenes, pero resulta que el impuesto al patrimonio dentro de la OCDE es absolutamente escaso. Creo que son 4 países los que lo tienen. Entonces muchas veces les dije, oye, pero ustedes toman una cosa, para algunas cuestiones les gusta la OCDE y para otras como que se olvidan de la OCDE. Y ese tema es que al final tú te vas dando cuenta que no se entienden las cosas. ¿Por qué? Porque la gente que tiene altos patrimonios no es que tenga la plata guardada para ir a gastársela en el fin de semana en el Parque Arauco, digamos. Lo que hace con la plata es invertirla, es generar riqueza, es generar más trabajo. En general tiene un efecto multiplicador en la inversión. Porque uno vive con una cantidad de plata y ya no te puedes gastar esas cifras. Entonces, hay un concepto muy errado eso. Y además, la experiencia demostraba que en los países donde se ha aplicado, al final han tenido que retroceder porque los capitales se van, si es así. El capital es lo menos patriota que hay. La gente, y así es, que es lo más lógico, trata de buscar rentabilidades donde sean. Y la verdad es que hay países que son, en ese sentido, más competitivos que Chile en algunos aspectos. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto que me parecía muy injusto es que se le ponga impuesto a los que hoy día ya pagan impuestos, que son los tramos altos del impuesto a la renta, en circunstancias que la OCDE lo que decía era que había que agrandar la base, ¿ya? Y resulta que en una entrevista que se le hizo a uno de los encargados, no me acuerdo el nombre, pero de las personas encargadas de la OCDE para Sudamérica, él señalaba que se tenía que avanzar primero en grabar los tramos altos y después ir avanzando los tramos medios altos, medios, incluso llegar con alguna tributación a los sectores más, aunque sea un poquito, a los sectores que hoy día están exentos. Entonces yo decía, claro, hoy día le abrimos la puerta para que suban estas tasas, pero esto no garantiza que se abran las demás. Y me parece que eso sí que es meterle la mano al bolsillo de los chilenos. Otra cosa, que nunca el gobierno se ha hecho cargo, por ejemplo, pero seriamente, del tema de la informalidad. ¿Cuánta gente recibe ingresos informales que tal vez podrían estar tributando, ofreciéndole incentivos para que la gente se formalice y evidentemente estos impuestos también lleguen? Entonces, la verdad es que yo creo que hay un tremendo camino antes de subir los impuestos a las personas, subir los impuestos a la empresa. Y por último, ¿sabe una cosa? Finalmente, cuando tú le subes los impuestos a alguien, siempre lo terminan pagando los más pobres, siempre lo termina pagando la gente. Porque si tú le subes los impuestos a las empresas lo terminan tirando a precio. En general no es inocuo el cambio impositivo. Y otra cosa fundamental,
que no podemos estar cada 4 años cambiando los impuestos. Tenemos que dar certeza. Mire, Chile creció mucho cuando tenía un antiguo instrumento que se llama el Decreto Ley 600, que le decía a los inversionistas extranjeros, usted va a tener una estabilidad tributaria por muchos años. Por lo tanto, si los gobiernos querían empezar a jugar por dentro con su sistema tributario, tú le garantizabas al inversionista que iba a tener reglas del juego por más de 10 años. Por tanto. Eso se terminó. Y resulta que desde que se terminó eso, venimos cayendo. Y resulta que el único instrumento que nos hacía crecer era la ley única de fondos, que dentro de esta tenía ciertos incentivos. ¿Y sabe qué más? A esa ley única de fondos le quisieron meter también la mano, algún impuesto, alguna cosa. Entonces es de verdad una reforma que lo único que hacía era frenar la inversión y el crecimiento. Eso es medio árido para las personas, pero yo les quiero decir que si no hay inversión y no hay ahorro, no hay crecimiento económico. Y cuando digo crecimiento económico, ¿qué significa? Básicamente que todos nosotros nos interesemos en a estos pesos meterlos dentro de la economía a través de trabajo, a través de inversiones. Y esas inversiones son las que le dan trabajo a las personas. Esas inversiones son las que finalmente permiten que los salarios crezcan porque aumenta el ciclo económico un ciclo económico virtuoso. Y lo que más me preocupa es que el gobierno renunció a esa estrategia. La estrategia del gobierno era una estrategia de un Estado gestor. De hecho, hay actas donde la ex subsecretaria ahora hablaba de cuando se hablaba del diferimiento de las utilidades y cobraba una tasa del Estado, como si fuera un banco, porque el Estado le corresponde esa utilidad, ese impuesto de la utilidad que la empresa no retira. O sea, te están obligando a retirarlo si no te cobra una tasa. Y resulta que hay muchas empresas, esa plata la reinvierte. La reinvierte, ojalá, hay muchas empresas que no sacan ni un peso hasta que logran tener una estabilidad. Entonces, era un desconocimiento tan absoluto y a mí lo que más también me impresionaba es que la gente izquierda no preguntaba nada. Pero había unos temas que son súper difíciles para mí, lo digo muy humildemente, porque me tuve que asesorar mucho, me tuve que tener mucha ayuda, y los gallos votaban, sí, no apruebo, sí, a favor, pero sin ningún tipo de preguntarse por qué. De hecho, hasta artículos malos, artículos que decían nada que ver con lo que decía el ministerio, que lo encontré un día, que estaban hablando de la exención de los intereses de los créditos hipotecarios, que eran incompatibles con el famoso, este famoso beneficio que da a los contratos de arriendo. Yo le decía, pero son incompatibles. Sí, no son incompatibles, me dijeron. Ya, pues resulta que el artículo decía que era incompatible. Entonces, a ese nivel era una reforma muy grande y que yo creo que el gobierno se la jugó muy mal, porque al final lo que trataron de hacer es apurarla y llevársela al Senado. Y en el Senado jugarse ahí los votos, la cuestión que esta vez no le resultó. Claro que sí. Diputado, tenemos una de nuestras panelistas, Catalina, que tiene preguntas respecto a la reforma tributaria. Cata. Hola chiquillos, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, diputado. ¿cómo está, Muchas Carlos? gracias por su trabajo legislativo esta semana, lo aplaudo. No, gracias. Mire, un modesto trabajo legislativo, yo trato por lo menos de representar a las personas y trato de hablar en los términos más sencillos porque son temas súper áridos. Yo no soy especialista, lo digo con toda humildad, pero lo que sí es que trato de tener sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, como es. Bueno, lo que quería preguntarle, porque para aclararle a la gente que nos sigue y nos escucha, usted ya habló que la reforma era mala, pero me gustaría un poco profundizar con el tema del financiamiento de la PGU, lo malo que era en términos para la clase media esta reforma, y también quería preguntarle sobre la otra reforma que está impulsando este gobierno que tiene que ver con la reforma de pensiones. A su juicio, diputado, ¿este sistema resuelve el problema que supuestamente dice el presidente que tiene el sistema de pensiones o precariza los sueldos, va a precarizar igualmente, va a mantener este problema que el gobierno dice de que hay bajas las pensiones? Mire, yo siento que el gobierno ha salido con una lógica muy refundacional, pero de estas famosas transformaciones profundas como que las tiró todas a la vez, ¿ya? Y yo no sé si nuestra economía soporta. Se me olvidó decir, uno de los temas por los cuales yo también me opuse a esta reforma es básicamente el momento. Chile no está viviendo un buen momento económico. Yo no conozco ningún ejemplo, ningún país del mundo que diga, mira, en un momento de crisis, ¿sabe qué se me ocurre para salir adelante? ¿Qué se le ocurre, presidente? Hagamos una reforma tributaria. Uy, qué buena idea. No. Yo nunca he visto eso en mi vida. No. Y yo lo pregunté varias veces, el ejemplo de esto, ni uno. Entonces, este es uno
que era la reforma tributaria. El segundo es el tema de la reforma de pensiones. Yo creo que todos estamos claros que hay que mejorar las pensiones, pero justamente aquí se está tratando de imponer un nuevo, yo creo, para mi juicio, hasta este momento es un nuevo impuesto al trabajo. Ese impuesto al trabajo no es inocuo. O sea, si alguien cree que esto no va a provocar algún efecto, yo creo que es muy ingenuo, ¿ya? Y además es bastante expropiatorio de tu propio trabajo, porque la gente quiere que si hoy día está dándose cuenta que este es el 10% no es suficiente para mejorarle su pensión, lo que las personas quieren es que el fruto de su trabajo llegue a su cuenta, ¿ya? Llegue a su cuenta porque es de él, también es fruto de su trabajo. Ahora, el gobierno pasado llegó a ciertos acuerdos dentro del Congreso y tenían más o menos conversado una reforma, pero aparentemente el presidente Boris no. El presidente Boris va a insistir en que este 6% vaya completo a una cuenta para un seguro famoso como, como una institucionalidad de la seguridad social, pero que tampoco los datos, yo no me he metido mucho en esta reforma, quiero decirle que he estado mucho más metido en la tributaria que me dio otro trabajo, pero de lo que sí he escuchado por lo menos a un parlamentarios que están de nuestro partido, que están trabajando y junto también con otros expertos, es que tampoco los datos del gobierno son muy ciertos. De hecho, hay cálculos que la verdad es que son como a 100 años, son bastante poco exactos, o que tú pudieras decir que es una proyección que podrías comparar, que lo que te ofrece el gobierno es mejor que lo que hoy día te da la administradora de fondos de pensiones. Y por otro lado, las administradoras de fondos de pensiones, si algo bueno han hecho, si algo bueno han hecho, es entregar rentabilidad. O sea, eso yo creo que es indiscutido. El problema que hay es que a las administradoras de fondos de pensiones tú te estás haciendo cargo de hacerse cargo de toda la seguridad social, de las lagunas, te estás haciendo cargo de la gente de la informalidad, y eso no es un tema de las administradoras de fondos de pensiones. Y hay tanta ignorancia que dice, hoy que el administrador de fondos de pensiones tuvo demasiada utilidad, la utilidad de la AFP. Bueno, y la utilidad la tiene con el encaje, que es la plata que la ley le obliga al dueño de la AFP a invertirle lo mismo que invierte los fondos de nosotros. Porque si no, podrías tú jugar al banco, pues, jugar al Metrópoli con la plata nuestra, y después si pierde, perdimos. No, pues aquí también pierde el ISAB, perdón, la AFP si invierte mal. Entonces, hay muchas cosas que a la gente no les dice. También les digo, algunas personas creen que si esto lo administra el Estado, para mí que lo administran los políticos, va a ser mejor, porque aquí se instalan cosas como que, oye, esto lo va a administrar un ente público, así como que fue una maravilla, como si tú te fueras a subir una de estas aerolíneas de Arabia, te fijas que te atienden maravilloso. Y no es así. Hoy día tú vas a pedir cualquier cosa, un certificado, un documento, y te enfrentas a un funcionario que te dice, mira, sabes que va a tener que venir la próxima semana porque el caballero que le pone tinta al timbre no vino. Y listo, tenés que irte nomás. ¿Ya? Si tienes que pedir una atención de salud, tenés que llegar a las 5 de la mañana. Pero ¿cuántos de ustedes, los que me están escuchando, han ido al Compin? Bueno, eso es. Si no, esto no va a ser una cosa maravillosa que vaya a llegar y te van a dar un cafecito, van a dar galletitas. No, esto no es así. Es un servicio estatal con asociaciones, con el paro, con el bienio, con el trienio, oye, no, porque es que vamos a parar. Y además de eso, hay un tema estratégico. Este gobierno, controlando las cotizaciones y el ahorro de los chilenos, sin estatizar una sola empresa, puede tener una influencia muy relevante en la economía. Y eso para mí es lo más peligroso que puede pasar. Catalina, ¿tienes alguna otra pregunta pendiente? Adelante. Sí, solo quería precisar, diputado, que a su juicio entonces, con lo que usted me acaba de decir, cree que no es una buena señal eliminar la AFP o demonizar a la AFP. ¿Cree usted que debería ser un sistema que se debería mantener? Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que hacer es que tener una conversación honesta con el tema de las pensiones y no demonizar a lo único que está funcionando, que en este sentido es de entregarle rentabilidad a los afiliados. La AFP no tiene que hacerse cargo de las lagunas, la AFP no está obligada a hacerse cargo de la informalidad. Si tú no cotizaste, la verdad es que no vas a tener una buena pensión, eso está claro. A la AFP hay que juzgarla por sus resultados. Y el resultado de la AFP es decirle, mire, usted, ¿cuánto le ingresó? Le ingresó 10, ¿cuánto le entregó? 30. Listo, check. Eso es. Ahora, alguien me va a decir que usted se siente más seguro con que sus cotizaciones se las maneje una persona designada por el presidente de la República,
o con alguna persona que haya, por ejemplo, haya sido parlamentario, que sea cualquier cosa, que no tenga la experiencia. ¿Cuánto costaría esta nueva institucionalidad? Dos instituciones nuevas estatales, donde tú tienes que tener gente idónea. Esa gente idónea vale caro en el mercado. Vas a tener que crear todo un servicio dedicado a estas cosas. Las AFP llevan años haciendo estas cosas y ¿sabe qué? Al final, mire, las AFP demostraron su eficiencia y eficacia, por ejemplo, con una política espantosa, en todo caso, que fue la de los retiros, pero que al final el retiro implicó que la plata te la entregaban a los 15 días. Aquí el gobierno no es capaz de pagar la PGU a todas las personas que la merecen. ¿Entienden? Entonces, acá hay una cuestión solamente de evidencia, de mirar. A ver, ¿le creo a estas personas? Si es lo mismo que la reforma tributaria. Con la reforma tributaria, perdón, de Bachelet, se iba a mejorar la educación. Y mire cómo está la educación hoy día. Diputado, esta semana las ministras Carolina Toá y Camila Vallejo indicaron que el denominado factor Piñera pudo haber tenido injerencia en el rechazo a la reforma tributaria. ¿Cree usted que de verdad pudo tener algo que ver la aparición pública del expresidente? No, yo creo que esas cosas, esas teorías de conspiración es tirar la pelota para el córner, ¿no? Yo creo que no tiene, yo creo que no tiene ninguna, ¿cómo se llama?, injerencia en esto, no, no, para nada. Yo creo que el presidente Piñera, sí, mire, yo tengo muchas diferencias con el presidente Piñera en lo político, pero creo que en lo económico el presidente Piñera, yo creo que tiene un conocimiento indiscutido y nadie podría dudar de sus capacidades en ese aspecto. Pero de ahí a que él haya articulado esto lo articuló yo creo que mucho la oposición completa. Y aquí yo no me quiero robar la película ni nada como republicano, pero yo me mantuve siempre firme, y no aprobé prácticamente nada, solamente aprobé unas cosas de procedimiento que podrían haber servido, pero no es como para entregarlo en una reforma tributaria, podemos perfectamente hacerlo en una ley especial. Así que no, yo no creo en las teorías conspirativas, así que no, el gobierno se haga cargo de sus cosas, de sus propias responsabilidades y no le sigue echando la culpa ni al presidente Piñera, ni a las diputadas Viviana Delgado, ni a las que no estuvieron ahí en la sala, porque tampoco son empleadas del gobierno si los andan maltratando. Diputado, y en la misma línea de desligarse de las responsabilidades, por parte del oficialismo se ha iniciado una campaña que intenta responsabilizar a la oposición por la incapacidad de cumplir con las promesas de su propia campaña. En una conferencia de prensa el día de ayer, jueves, anunció usted mismo que se está trabajando en una serie de medidas para disponer de los fondos necesarios que permitan fortalecer el sistema de salud y el sistema previsional. ¿Nos puede dar un adelanto de cuáles serán las medidas que apunten a aumentar la eficiencia en el gasto fiscal y como resultado poder redestinar esos recursos para temas sociales? Mira, nosotros estamos trabajando en básicamente en detectar varios puntos dentro del presupuesto en que nosotros podríamos tener ahorro. Yo creo que es importante decirle al ministro y al gobierno que lo primero que tiene que hacer es reorganizar los propios gastos. En Chile se suele pensar, y particularmente la izquierda, que cada gasto que se crea hay que hacerle inmediatamente una reforma tributaria y sacarle la plata a alguien. Nadie se pregunta, oye, yo quiero hacer esto porque es mejor, ¿y a qué le saco la plata? Porque hay mucha plata que se va en cosas que no le sirven o no le llegan a la gente, partiendo por falsos exonerados, partiendo por toda esta ideología de género, sexualización de los niños. Habían unos programas, me acuerdo, que se llamaban transversalización de género. El programa Vivir Seguro, 1.300 millones de pesos. ¿En qué se están gastando? ¿Cómo ha estado? ¿Alguien vive más seguro? Hay un programa de derechos humanos de 1.800 millones que para búsqueda de detenidos desaparecidos. Yo me pregunto, ¿cuántos detenidos desaparecidos han buscado? Yo lo voy a preguntar. Hoy día, porque yo tengo el control del Ministerio de Justicia, voy a preguntar, bueno, ¿cuántos detenidos desaparecidos han encontrado? Porque al final, cuando llega la ejecución presupuestaria, yo empiezo a mirar en septiembre del año pasado y veía que todo el presupuesto estaba ejecutado. ¿Pero en cuánto? ¿En qué? En sueldo. Ahí todos los sueldos están todos ejecutados. Pero los resultados, aquí no existen resultados. Nadie le pide al gobierno, ya pues, pero ¿cuáles son los resultados? Y como decía como siempre pasa, al final en octubre, septiembre, octubre comienzan a reventar los presupuestos y a regalarle la plata a los municipios, a regalarle las plata a los ministerios, lo que sea,
para poder cumplir los presupuestos. Y esa cuestión no puede seguir siendo. Tenemos que cambiar ese paradigma. Y si este gobierno dice que es transformador, que es un gobierno renovado y bueno, con gente de una calidad moral impactante, bueno, supongo que podrán hacer eso. Eso sí que sería revolucionario. Eso es una revolución positiva. Pero no andar gritando lesera o nuevamente con las viejas consignas de la izquierda que crea un gasto y listo, hay que meterle la plata, la mano al bolsillo de los chilenos para sacarle la plata a alguien. No, pues gestión, pues hagamos la pega mejor. Diputado, ¿y cuál sería el siguiente paso en materia tributaria por parte de republicanos? ¿Están a favor de una baja de impuestos general, incluyendo el impuesto específico de los combustibles, de renta, las contribuciones o el IVA diferenciado? Nosotros, a ver, el IVA diferenciado, la verdad, las cosas que siempre se suele pensar de que, y hay muchas iniciativas que dicen, no, y bajemos el IVA a los alimentos, bajemos a la canasta básica. Y eso es un error, ¿ah? Los impuestos no producen inflación y tenemos que tener claro también que existe una cosa que se llama el encadenamiento productivo. O sea, para llegar a un producto que vende IVA, que tiene IVA, también hay una serie de productos hacia abajo, escalonados, que también tienen IVA. Entonces, ¿a qué le vas a quitar el IVA? Si, por ejemplo, para hacer paño tengo que tener harina, tengo que tener papel, entonces tendría que quitarle el IVA a todo. Entonces, yo creo que ahí hay un error, ¿ya? Esas cuestiones, yo trato de siempre explicarle a la gente que el hecho de que tú propongas, por ejemplo, eliminar el IVA a la canasta básica no va a mejorar no va a mejorar los precios ni va a bajar la inflación, porque además de eso también tenemos libertad de precio, entonces tampoco te aseguras que los precios van a bajar automáticamente un 19%. Entonces, eso hay que tener cuidado. Bueno, y nosotros sí, efectivamente, somos partidarios de buscar sistemas tributarios que sean más virtuosos. Yo creo que el mundo existen ejemplos, por ejemplo, ahora quiero estudiar bien el caso, por ejemplo, de Estonia, que habla de un país que tenía un crecimiento similar a Chile en los 70, 80, y después ha tenido un desarrollo muy interesante cobrando poquito de impuestos, pero cobrándolo, ¿te fijas? Entonces yo creo que tenemos que buscar herramientas. Irlanda también son buenos ejemplos. Entonces yo quiero meterme más porque no quiero pegarme un carril en esta historia, pero yo creo que tenemos que tratar de, por lo menos si somos gobierno, proponer un sistema que sea interesante en ese sentido, pero no revolucionario en el sentido de decirle a las personas, hoy vamos a hacer una reforma tributaria. No, no, no. Vamos a hacer ajustes pro inversión, ajustes para que la gente, las startups no se sigan constituyendo en Delaware, sino que se vengan a Chile. Si lo que yo quiero es que tengamos en Chile el valor agregado de gente tan inteligente como por ejemplo los que hicieron Notco, los que han creado Corner, todas esas cosas se crean con valor agregado chileno. Y eso es lo que tenemos que rescatar, el potencial de nuestro pueblo. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Marco. Marco, adelante. Hola, buenas noches a todos, buenas noches diputado, muchas gracias por venir. Quisiera saber, ¿es realmente efecto del rechazo del 4 de septiembre la ley de mejora que vemos hoy en temas económicos? Yo creo que el rechazo le entregó al país una certeza, una garantía, una tranquilidad increíble. Nosotros, la nueva constitución de este proyecto fracasado tenía unas normas que eran realmente impactantes, una cantidad de servicios públicos que creaba una inestabilidad en la propiedad, partiendo pues, bueno, por la propiedad, una estabilidad en la propiedad incluso en las zonas que se decían, entre comillas, indígenas, una cantidad de sistemas jurídicos, una implementación que habría sido muy difícil. Imagínense ustedes también el tema de los derechos de agua. La gente se imagina que los derechos de agua solamente los tienen los ricos, pero hay personas también que tienen sus pequeños derechos. Los regantes, ¿qué va a pasar con eso? No, pero esto no los tocamos un poquito. Al final era tal el nivel de intromisión en la vida de las personas, intromisión en la economía, que yo creo que efectivamente trajo mucha tranquilidad al país. Porque el sistema que tenemos actualmente es un sistema que nos ha permitido tener estabilidad. Y acá hay un oyente que lo dijo, que yo lo encontré notable lo que dijo. Y finalmente, esta constitución es tan buena que se pudo vencer a sí misma. O sea, pudo ganar a sí misma. Se le presentó al país la alternativa de poder votar esta constitución. Y esta constitución salió adelante. ¿Por qué? Porque es una buena constitución. Ahora, yo debo decir una cosa, a riesgo de a lo mejor de ser impopular, pero yo creo que se entienda bien lo que quiero decir. A mí me gusta esta constitución, pero también me gustaría a lo mejor una constitución que fuera un poquito más estricta en algunas cosas. Yo no quiero seguir viendo autoridades que miran para el lado cuando tengo en mi distrito, el distrito 8, por ejemplo, en Lampa, en Cerrillos, en Maipú,
una cantidad de tomas y las autoridades no les pasa nada, no hacen nada. Eso yo no quiero que siga pasando acá. Yo quiero una constitución en que el delincuente en verdad esté preso y no un delincuente que no, que el delincuente, mira, lo que pasa es que tú no le leíste los 20 derechos, así que ahora el delincuente va a tener que salir para la calle nomás y puede seguir asaltando. Yo no quiero, yo no quiero que también exista, ¿cómo se llama?, una constitución que diga que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, pero resulta que tenemos en el sur tomado Temucuicui. Entonces, algo está pasando también en esta constitución que, para mí, puede ser reformable. Para Chile Vamos, había que hacer una nueva constitución con los comunistas. Bueno, eso es otro cuento. Pero para mí es reformable. Hay aspectos que yo creo que tenemos que trabajarlos para que tengamos una constitución que nos garantice orden y seguridad. Mm. Y el fisco recaudaba una gran cantidad de recursos producto de la explotación del litio y su elevado precio, aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Cómo debería manejarse ese dinero? ¿Si cree que se debiese gastar o qué problemas se podrían solucionar con ese monto? A ver, bueno, esas son las cosas que te empiezan a demostrar que el gobierno está absolutamente perdido y o amarrado o enamorado de sus ideas. Nosotros debería el gobierno ponerle un acelerador tremendo al proyecto del litio, pero está enfocado en qué? En sacar la empresa nacional del litio, porque está en la página no sé cuántito el programa del presidente, igual que terminar la ISAP y la FP. Entonces, Chile no avanza con eso. Está demostrado, hay otro aspecto también que salió, perdona que a lo mejor me corro un poquito, pero recuerdan el año pasado tuvimos superávit fiscal producto de la recaudación producto posiblemente de esta política inorgánica que era el tema de los retiros. Pero como Chile creció, el Estado recaudó más. Mire lo que pasa. Tuvimos la experiencia ahí. Y resulta que Chile renuncia a su estrategia de crecimiento. Yo creo que lo que hay que hacer inmediatamente es tratar de licitar más, que hayan más privados metidos en esto. Si Chile, mire, Codelco no está explotando el litio. Las empresas mineras estatales, y esta que es la más grandota que es Codelco, no está haciendo nada en eso. Entonces, ¿por qué no le entregamos esto a empresas privadas que lo produzcan, que nos paguen impuestos, y ese impuesto le llega, esos ingresos le lleguen a las personas? Pero estamos más enfocados en, a lo mejor, no sé, querrán crear autos o baterías en Chile, en circunstancias que Chile no ofrece esas ventajas. Chile es un buen generador de un venta de materias primas, pero estamos lejos de Corea, de los mercados donde se hacen estas cosas. Por lo tanto, yo creo que tener este romanticismo por las cosas que nos tienen detenidos y que hacen que en Chile no pasen las cosas, es lo que lamentablemente lo resiente nuestra economía y lo resiente al final la gente que necesita recursos para el gasto social que ellos mismos dicen que lo defienden con tanta fuerza. Pues. Gracias, diputado. Mire, ahora Fer va a hacer una pregunta sobre el área de salud. Recordarles que el diputado Agustín Romero es miembro permanente de la Comisión de Salud y se ha desempeñado como fiscal de la Clínica Bicentenario, fiscal de Megasalud, gerente legal de Red Salud, entre otros, y se maneja bastante en este tema. Así que, Fer, adelante con salud. Sí. Diputado, tanto la salud pública como la privada están pasando por una crisis que todos conocemos y perjudica gravemente a la mayoría de la población. En el caso de la salud pública se está investigando un eventual fraude al fisco por la emisión de licencias falsas que afectan gravemente al presupuesto de FONASA. Usted es firmante en una moción que busca aumentar las sanciones para evitar situaciones de este tipo en el futuro. Y por su parte, la salud privada sufre una crisis que podría provocar la salida de algunas aseguradoras. ¿Qué dirección debiese tomar el país para evitar el colapso en la salud pública, tanto por el mal gasto de recursos como la migración de los pacientes desde el sistema privado? A ver, yo creo que lo que ha pasado con el tema de las ISAPRE es muy complejo y yo he hecho esta crítica en todos lados. El gobierno al principio siento que se lo ha tomado con un cierto infantilismo, así como que esto es una oportunidad que le cayó del cielo para cumplir, vuelvo a decir, con la paginita no sé cuánto de su programa, eliminación de las ISAPRES y crear un seguro único. Mire, yo en general el tema del seguro único, si es bueno para la gente, no me parece malo, digamos, pero creo que Chile se ha ganado el derecho, y los chilenos no hemos ganado el derecho de tener una libre elección entre un sistema público-privado y que tú elijas libremente cuál es mejor o cuál quieres estar. El tema es que el gobierno
ha equivocado la conversación y siento que la aproximación que tuvo con las ISAPRES tampoco fue la mejor, porque ir a conversar con las ISAPRES de su problema, diciéndole que va a fortalecer el FONASA, a mí me parece súper violento y empatizo completamente con lo que hizo la asociación de retirarse de la mesa, porque no tengo nada que conversar contigo si el problema, vienes a hablar de mi problema y me vienes a hablar de que vas a fortalecer a mi competencia, entre comillas, una competencia protegida, una competencia que curiosamente, y aquí ojalá que entiendan los chilenos lo siguiente, o por lo menos los cotizantes del sistema privado. Nosotros financiamos el sistema privado por un lado con nuestra cotización y además a través de impuestos financiamos el sistema público. ¿Te fijas? O sea, por así decirlo, entre comillas, podríamos como cotizar dos veces. Entonces, acá hay una cuestión que yo creo que hay una responsabilidad política de muchos sectores que durante años miraron para el lado. Y también, obviamente, yo creo, y en eso las ISAPRES tienen que hacer un mea culpa, de que ellos sabían que esto se le iba a venir. De hecho, yo trabajaba en el sector de salud cuando empezaron a aparecer los fallos, el fallo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la tabla de factores, y las ISAPRES lo siguieron aplicando igual, y era un riesgo que se iba a venir en cualquier minuto. Y es el riesgo que tiene cualquier sistema jurídico en cualquier parte del mundo cuando no lo resuelven los parlamentarios y no lo resuelve la política. Si lo entregas a los jueces van a tener que buscar solución. Y ahí está el peligro, porque puede ir para cualquier lado y hoy día hay que cumplir ese fallo. Ese fallo implica para las ISAPRES un desembolso tremendo, en el cual también la superintendencia tiene que ser muy cuidadosa en cuanto a cómo lo va a hacer cumplir. Hoy día, por norma IFRS, si se informa inmediatamente que existe una deuda que tiene la ISAPRE con distintos cotizantes que generan una gran cantidad de plata, técnicamente tienen que reflejarla inmediatamente como pérdida, ¿ya? Y eso podría generar una quiebra técnica, por así decirlo. Entonces, ahora yo lo que veo es que hay que buscar un delicado equilibrio y lo que se está pidiendo ahora es darles plazo para pagar. La asociación ha dicho que este plazo es prácticamente imposible porque las cuotas del pago de esta cantidad de plata implican prácticamente las utilidades de muchos años. Yo creo que aquí hay que tener buena voluntad. Yo en lo personal pienso que las ISAPRES tienen una virtud. Y una virtud que por lo menos yo la conocí cuando trabajé en el sector privado es que las ISAPRES negocian muy bien por sus afiliados y negocian por volúmenes, ¿ya? Y por lo tanto las ISAPRES se manejan dentro de con los distintos prestadores buscando precios para entregarle mejores coberturas a las personas a través de negociar por volumen. Y yo creo que las ISAPRES tienen ya experiencias en negociación y por eso a mí no me parece razonable, por ejemplo, no me parecería loco que no me parecería loco que se estudiara la posibilidad de abrir sus seguros. Por ejemplo, hoy día las ISAPRES tienen cobertura catastrófica, que vendan esa cobertura, que tienen cobertura para el GES, que vendan esa cobertura. Hoy día la cobertura del GES en el área pública es bastante más precaria que la privada, porque la atención del GES en materia, para la gente del FONASA es institucional. En cambio, si tú lo traspasas eso a un seguro, podrías a lo mejor acceder a una cotización a unos beneficios, perdón, una cobertura de mejor calidad, si tú quieres a lo mejor atenderte en alguna clínica. Yo creo que tenemos que ver alternativas que impliquen que se diversifique un poco más el negocio de los servicios que puede entregar un ISAPRE con la experiencia que han tenido. Y, y me parece que lo importante es que fijemos reglas claras también del juego para adelante, porque lo que ocurre es que hoy día existe una normativa muy detallada respecto de cómo se modifican los planes, cómo se hacen, cómo se suscriben, cómo se venden, planes grupales, planes de aquí, planes de allá. Pero resulta que algo pasa que finalmente igual se abrió una ventana para reclamarlo porque no habría claridad. Por ejemplo, la justificación de las alzas de precios. Entonces tenemos que regular eso de manera tal de que a los inversionistas de estas compañías de seguro, que finalmente son las ISAPRES, tengan la certeza que el negocio es de esta manera. ¿Y por qué también eso es importante? Porque todos los dueños actuales, salvo Consalud, son empresas extranjeras. Entonces, ¿qué les vamos a decir cuando el ministro Marcel se vaya al Chile Day? A contarle que Chile es un país súper seguro, un país que se respeta muy bien las reglas, pero resulta que las compañías de seguros los van a mirar y van a decir, mire, ya tengo problemas con los retiros de las rentas vitalicias, y ya tengo un problema. Ya tengo un problema con las ISAPRES, que es un mercado súper regulado, y resulta que ahora estoy quebrando. ¿Quién va a querer venir a poner un peso a este país? Tal vez los chinos, y seguimos haciendo molchinos en todo Pudahuel y Maipú. Claro que sí. Diputado, y pasando al tema inmigración, Marco tiene la manito arriba y tiene una pregunta al respecto.
Eh, Hola, diputado. Mire, la migración descontrolada es un problema que hoy nos afecta a todos a lo largo de nuestro país, a todos. Y usted ya lo indicó que en su sector hay serios problemas. ¿Qué medidas Aló. piensa usted que se deben adoptar para evitar que continúen aumentando los asentamientos ilegales que han construido los migrantes en estas comunas? A ver, yo creo que aquí no podemos tener ningún tipo de vacilaciones en cerrar fronteras. Definitivamente me van a perdonar. Yo creo en los derechos humanos, todo eso vaya allá. Pero aquí lo que está pasando hoy día con la inmigración descontrolada es un drama en las comunas de mi distrito. Y yo creo que, como dice usted, en todo el país. Mire, la cantidad de gente que ingresa a este país y que nadie la controla es una cosa increíble, es impresionante. Hoy, hoy en mi distrito tengo por así decirlo, las tomas más grandes. Hay una toma en Lampa que le dicen Lamparaíso. Usted va de noche y es una cosa, un cerro entero tomado. Hay una toma que está en Cerrillo, la toma Nuevo Amanecer. Estamos hablando de alrededor de 3.000, 4.000 casas. Seamos generosos y pongámosle cuatro personas viendo por casa. Está hablando de 15.000, 16.000 personas viendo ahí. Entonces, ¿dónde están los servicios para esa gente? El alcalde de Estación Central, en una reunión que tuve con él, me dijo: estoy desesperado porque llegan acá los buses y se baja gente y listo, a tomarse propiedades. Yo he hablado con autoridades para decirles que con la misma fuerza con la que ellos andan viendo las parcelaciones irregulares y les cobran contribuciones de bienes raíces a esas personas, como sitios urbanos, yo le digo: vaya a darse una vuelta por todas estas casas que están en Estación Central, que las han transformado de viviendas exentas a viviendas que deberían estar pagando contribuciones por los metros cuadrados construidos, y a ver si el propietario va a seguir construyéndole piezas, va a seguir teniendo inmigrantes. Ahora, yo creo que hay que hacer un trabajo también con los demás países, y en verdad yo no sé si este gobierno lo está haciendo o no, en el sentido de decirle que el estatus de refugiado lo tiene una persona que arranca de un país para el país vecino, pero una persona que arranca de Venezuela y se da una vuelta por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia para llegar a Chile, pero ese ya no es refugiado, pues alguien le tiene que haber dado el estatus de refugiado. ¿Qué tienen que venir a hacer acá? Y en verdad, yo lo quiero decir bien sinceramente, yo vería la forma de que estas personas llegan, y los tomas, los tienes en un lugar de tránsito y aviones para afuera y devuelven a su país, pero no podemos, no tenemos cómo hacerlo. Nos va a salir mucho más caro seguir dándoles colegio, seguir dándoles vivienda, seguir dándoles salud y postergando las necesidades de nuestros compatriotas a un montón de personas que lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad para tenerlos acá en Chile. Si ese es el problema. Si aquí nos sobrara la plata, si aquí tuviéramos ya colegios para todo el mundo, pero aquí en Lampa resulta que los niños no tienen colegios, po, y se están peleando entre algunos, entre Batuco y Lampa, porque necesitan quién mete el colegio en allá en el liceo. Y eso no puede ser. Hay alcaldes que no quieren ni siquiera inaugurar las salacunas porque la matrícula está llena de migrantes. Entonces, cuando lleguen las personas que votan por ellos, ¿qué van a decirle? No, vecina, mire, lo que pasa es que la Salaguna que está al frente de su casa está llena la matrícula. ¿Por qué? Por migrantes. Entonces, ¿qué se le dice a eso? Y le estoy hablando que no son alcaldes de mi sector político, pero están desesperados. Y es razonable que a lo mejor hay una prioridad para ellos porque no tienen redes de apoyo, pero no podemos hacernos cargo los chilenos de eso. Entonces, tiene que haber un gobierno que diga: no, esto no da más. José Antonio Caz lo dijo y se rieron de él. Me acuerdo de una periodista que le decía: uy, te quiere hacer una zanja, una zanja. Sí, hay que hacer una zanja, hay que hacer algo, hay que marcar el límite y no pueden seguir pasando. Y si entran, salen. Y si entran a la mala, se tienen que ir. ¿Cómo es posible, estimados, que hoy día los migrantes viajan desde Arica hasta Santiago por la carretera? Usted se va a 140 kilómetros por hora y lo van a parar de todas maneras en algún lado. ¿Cómo no hay nadie que pare estos buses que vienen llenos de gente que nadie sabe quién es? Aquí nadie les pregunta nada y llegan hasta Santiago. Entonces, que hay una industria en esta cuestión que es impresionante. Entonces, algo pasa y falta voluntad política para tomar carta en el asunto. Y al menos yo creo que los republicanos hemos demostrado, y por lo menos yo en esto, a mí no tengo discursos distintos que mire, que lo que pasa, no. Aquí, súper clarito. De verdad, el que entra irregular y no se puede regularizar, se tiene que ir nomás. Se tiene que ir, no podemos, no tenemos cómo. Gracias, diputado. Quisiéramos ahora abordar el tema de seguridad.
considerando que usted es miembro de la Comisión Investigadora de los Incendios. Por otro, tiene una pregunta en esa línea. Por otro, adelante. Buenas noches, diputados. Buenas noches, Sala. A ver, considerando su trabajo en la comisión investigadora que busca esclarecer responsabilidades en relación a los incendios que afectaron las distintas estaciones del metro de Santiago en octubre del 2019, ¿existe algún avance en esa investigación? Sí, nosotros terminamos esto, no, se tendría que leer. Lo que pasa es que justo cuando yo estaba en esta comisión, tuve muchas sesiones de la Comisión de Hacienda por la reforma tributaria. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Acá yo creo que el Partido Comunista, que fueron los que promovieron muchos diputados de izquierda que promovieron esta comisión investigadora, tenían la intención de culpar a Carabineros, ¿ya? De esta comisión, yo creo que las conclusiones más relevantes están en lo siguiente. Yo creo que primero, eh, claramente acá hubo un acto coordinado. Lamentablemente, la Cámara de Diputados no puede abocarse a causas pendientes, así lo dice la Constitución. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes porque son propias y en materia de una investigación que en este momento está en la Fiscalía y por lo tanto eso te está conociendo en los tribunales de justicia, ¿ya? De manera tal de que muchos también estábamos tratando de advertir cuál era la intención de esta comisión, que era buscar un voto político o por así decirlo, darle por así decirlo, una responsabilidad política a Carabineros, puesto en que no se logró. Y lo otro es que se reveló, sí, y esto es importante, una tremenda falencia técnica que tiene el procedimiento y que tenía además el metro. Y básicamente era el nivel de pruebas que hay. Y eso es súper complicado. Porque las personas que fueron sorprendidas haciendo estas cosas, fueron quedando en libertad básicamente porque los mecanismos probatorios eran malos, ¿ya? Y nuestras conclusiones van en el sentido de que esto no se puede volver a repetir y hay que tener mecanismos probatorios que sirvan, como por ejemplo cámaras que no solamente sirvan para contar a los pasajeros o para medir flujos, sino que tienes que tener cámaras que permitan también reconocer personas, y eso implica también inversiones. Porque muchas de las personas que fueron detenidas aparecían con la cara un poquito difusa o aparecía el gallo rompiendo algo o quemando algo, pero ya había fuego atrás. El delito de incendio sanciona al que prácticamente está poniendo ahí como los conejos, como los conejos del ministro Monte, pero son las personas que están quemando en ese minuto. Te fijas, se tiene que ver que está cometiendo el acto. Por lo tanto, hay muchas dificultades, van a haber muchas dificultades probatorias y eso también es una falencia que tenemos que hace que se produzca la impunidad al final. Y eso es muy, 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 muy frustrante para la población. Eh, Otra cosa que me pareció no rara, pero sí extraña, es que nadie se acordaba de nada. O sea, tú invitabas a una persona de autoridad, ¿y usted qué supo? Mira, no, yo no me acuerdo. Ya, pero ¿cómo llegó? Mira, yo me acuerdo que llegué, pero como que me fui. Entonces, tampoco las declaraciones eran muy contundentes de algunas personas, hasta que también vinieron a declarar los abogados de algunos imputados y detenidos, que obviamente hicieron sus descargos con que prácticamente esto es una acción concertada de organismos del Estado. En definitiva, el presidente de la comisión, que era el diputado Undurraga, la verdad es que presentó una propuesta de informe que me pareció bastante razonable, en el sentido que nosotros tenemos que entregar oportunidades de mejora, pero lo que sí logramos establecer es que aquí no hay un voto político, ni de castigo, ni de responsabilidad para nuestros carabineros. Perfecto. Eh, Justamente respecto a los casos sí probados de los recientes indultos, digamos, que son casos donde, digamos, pasaron por la justicia, pero finalmente fueron indultados y existe una medida, digamos, de no hacer públicos los antecedentes. ¿Qué opción le queda al Poder Legislativo frente a este acto de intransigencia por parte del Ejecutivo? ¿Y cuáles son las medidas concretas que se podrían llevar a cabo? Mire, yo creo que yo he pensado bastante ese tema.
porque siento que en esto el presidente de la República, a mi juicio, puso en peligro la seguridad nacional, ¿ya? Porque liberó delincuentes definitivamente. Y por otro lado también se cometió un acto que nunca lo había visto en un presidente de la República, que es una intromisión en la resolución de los tribunales de justicia. Todos los presidentes han indultado de una u otra manera a distinta cantidad de delincuentes, pero nunca un presidente ha hablado del tema, porque es una facultad que es muy difícil, es una facultad muy excepcional, y la verdad es que ellos es una facultad que lo analizan eh, ellos y en definitiva no hay para qué dar explicaciones. Mira, siendo bien honesto, no hay para qué dar explicaciones de esto, es una facultad y punto. Pero este caballero, como está con una moral superior y es más inteligente que todos nosotros juntos, él da explicaciones, ya habla y cree que está en el living de su casa y puede decir cualquier cosa, como por ejemplo que estos son inocentes. Entonces, cuando tú dices algo como eso, quiere decir que los tribunales de justicia condenaron inocentes. Mira, tiene una serie de implicancias que son muy graves. En su minuto yo debo reconocer que estuve muy tentado con presentar una acusación constitucional. Yo creo que entre diciembre y enero, entre diciembre del año pasado y enero, el presidente de la República, no sé si exprofeso, no sé qué, tentó muchísimo al Congreso Nacional con medidas que nos parecían que eran insólitas, o con declaraciones, o con actitudes que nos parecían muy peligrosas. Su ministro Jackson es uno de ellos, pero también tenemos el caso del presidente, y aquí yo creo que el presidente, yo creo que cometió una equivocación muy grande, y yo he estado reflexionando siempre cuáles son las responsabilidades que tenemos que exigirle a este presidente. Y por lo demás hay una cosa, si alguna de estas personas comete algún delito, de verdad que yo creo que al presidente se le va a complicar la cosa. Porque efectivamente, una cosa es que tú liberes a una persona que sabes perfectamente que se va a reinsertar. Pero un tipo como el fulano este que salió allá en Atacama, hablando de que siga la insurrección, que siga el movimiento, y quién garantiza que este tipo no salga a robar, a matar, a quemar. Yo creo que el presidente cometió un error gravísimo. Y el tema, y no tiene excusa por ningún lado, porque una cosa que diga hoy que yo no vi los antecedentes, no tiene excusa. Y si los vio, tampoco tiene excusa. Entonces, yo creo que este es un tema que a mi juicio no está cerrado todavía, estimado. Yo creo que tenemos que seguir reflexionándolo y por lo menos yo como diputado estoy en reflexión con ese tema. Perfecto. Eh, con respecto al tema de que entiendo usted está como firmante de una moción de una reforma constitucional que busca crear la Agencia Chilena contra el Crimen Organizado. Y de hecho, esta semana han habido noticias al respecto. El tema de robo de madera acá en el sur, eh, más que por los actos violentos, han podido ser condenados, digamos, por el tema de evasión de impuestos, etcétera. Eh, ¿En qué consiste esta iniciativa y cuáles serían las atribuciones y objetivos de esta entidad? Mira, este es un proyecto que presentó el diputado Víctor Pino, que lo encontré bastante interesante y él me invitó a, a patrocinarlo, pero que básicamente trata de instalar ya la necesidad de tener un organismo que resuma, que junte a todas las instituciones que hoy por hoy tienen en su cargo la seguridad, ¿ya? Ahora, yo creo que muchos de estos temas se van a tener que ver, por ejemplo, en este proyecto de constitución y también en la agenda que impulse el gobierno para, ¿cómo se llama?, en contra del crimen organizado. Esta es una institución que básicamente ¿cómo se llama? Como te vuelvo a decir, trata de reunir a todos los organismos que tienen, ¿cómo se llama?, interacción con el tema de la seguridad. Y yo creo que la invitación que tenemos que seguir, porque no lo han puesto en tabla, nadie se ha preocupado mucho de esto, es que al menos, sea tema para el gobierno, si está tratando de impulsar una agenda de seguridad, y también sea un tema que nosotros, por supuesto, que a través de nuestro experto Carlos Frontaura, en el comité de expertos, lo vamos a hacer presente con mucha fuerza. Perfecto. Bueno, teniendo en portas, digamos, las llegadas de los maras, etcétera, y todas estas
estas mafias. Cata quiere hacer una pregunta. Adelante, Cata. Perdón, vamos a hacer la pregunta de Cata. Enseguida la última pregunta la hace Marco y cerramos el espacio por esta oportunidad. El diputado tiene obligaciones que cumplir, así que adelante, Cata. Sí, es cortito, diputado. Con respecto a lo mismo del tema de seguridad, ¿qué pasa? Esta semana tuvimos el mochilazo de los estudiantes de enseñanza media y claramente eran actitudes de narcotraficantes, explotando petardos o fuegos artificiales. ¿Qué tienen pensado ustedes como coalición o usted al participar en algún proyecto donde hacer cumplir la ley de aula segura en los colegios emblemáticos o a nivel nacional? Lo que pasa es que si tú tienes alcalde, y en este caso en Santiago, un alcalde que no tiene interés en hacer cumplir la ley de aula segura, está muy complicado. Porque queda, por así decirlo, el resorte, y este es un tema también que yo lo decía en el tema de la Constitución. Autoridades que no ejerzan la ley debieran también dejar sus cargos, en todo orden de cosas. Claro, como es resorte de esta autoridad que no cree en el orden, es evidente que la ley o la segura es letra muerta. Pero también hay una cuestión que es importante hacerla. Yo creo que todas estas normas que metieron esta gente del Frente Amplio en materia de educación terminaron eliminando una cosa que es fundamental, que es la disciplina. Partamos primero por la disciplina, segundo, eliminaron el mérito. El mérito en la educación. Hoy día tú entras a un colegio por suerte, o sea, cambiaste la lógica del mérito por la lógica del quino, del loto. Esa es la lógica hoy día para entrar a un colegio. Si tenéis suerte, que hay en un colegio, o en el colegio que tú quieres. Pero no el mérito. Lo que existía en Chile antes era ese esfuerzo, la gente que llegaba al Instituto Nacional era porque sabía que su hijo iba a ser a lo mejor el primer profesional de su familia. Y estas cosas las terminaron. Hoy día nosotros como coalición evidentemente vamos a seguir brigando, impulsando, por lo menos proyectos de resolución y lo que sea, de manera tal de que se cumplan las leyes, porque la ley por lo menos la aula segura fue un avance. A mí me tocó en Santiago, cuando trabajé con el alcalde Alessandri, tratar de aplicar la normativa de disciplina y había que tener mucho respeto por famosos manuales de convivencia. Y resulta que el manual de convivencia no establecía absolutamente nada respecto de lo que hicieran estos delincuentes, porque no son niños, no son estudiantes, son delincuentes. Y el problema que hay es que esta gente lo que hace es destruir todo, quemar todo. Tuvimos que ver a profesores que le tiraban benzina, o sea, recibir benzina de estudiantes y amenazarlos con encendedores para que el gobierno tomara conciencia. Y también debo decir, el gobierno de Sebastián Piñera tampoco tuvo la fuerza suficiente para apoyar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional. Yo le quiero decir una cosa, yo tengo la sensación, y casi estoy seguro como teoría, que esta gente practicó durante un año en el Instituto Nacional lo que iba a hacer después del estallido, le tomó la mano al gobierno, le tomó la mano que no iba a hacer nada en materia de seguridad. Y por eso se atrevieron a salir los mismos estudiantes del instituto a saltarse los torniquetes, si ustedes no recuerdan. Y cuando vieron que no les pasó nada, ya salió todo el lumpen a destruir y romperlo todo. Gracias, diputado. La última pregunta para cerrar. Marco, adelante. Hola, diputado Cortito. Bueno, en las últimas encuestas que se han publicado, se ha informado que sobre el nuevo proceso constituyente hay una gran cantidad de personas que se inclinan por votar a republicano. ¿Cuál debería ser la motivación principal para votar por un candidato republicano y, por ejemplo, no elegir otra opción como el voto nulo? A ver, yo creo que el voto nulo de un patriota, y así lo he dicho siempre, el voto nulo de un patriota, una persona de derecha, es un voto que beneficia a la izquierda. Y también debo decir a Chile vamos. Yo creo que nosotros tenemos una diferencia fundamental con con nuestros vecinos, por así decirlo, y con la gente al frente. La principal es que un republicano siempre va a ser un republicano, siempre va a defender lo que a las personas, a sus votantes, le dijimos que íbamos a defender. A mí me toca ver en el Congreso Nacional a muchos diputados de repente de sectores que se dicen de derecha, que finalmente, después de mandarse unos discursos pero impresionantes, o sea, tú, José Antonio Caz, queda chico al lado de esos discursos, terminan votando con el gobierno igual. Y esa cuestión es la que a uno al final lo termina aburriendo. Es lo que a mí por lo menos me hizo ser republicano. Yo era militante de Renovación Nacional, pero hoy día más que Renovación Nacional, para mí Renovación Nacional es Revolución Nacional, no tengo idea de lo que es.
si son capaces de sentarse con la izquierda a negociar términos que me parecen que son inaceptables, a mí, yo como ciudadano de derecha, digo, ¿sabes que no me representas? Porque una cosa es que me digas, voy a hacer de esta manera, y finalmente haces otra. Por ejemplo, hoy día ya he estado viendo algunos artículos de prensa que cuentan que los senadores de Chile Vamos estarían dispuestos a conversar con el gobierno por la reforma tributaria. ¿Y cuándo? Después del 7 de mayo. Oiga, si hacen eso, yo creo que Chile no puede seguir creyendo en personas así, después de que sus diputados se inmolaron por esto. Todos los diputados, y aquí quiero hacer también un reconocimiento a Frank Sauerbaum y un reconocimiento a Guillermo Ramírez, de que se mantuvieron súper firmes y ordenaron a sus bancadas. Yo no soy jefe de bancada, pero ellos ordenaron a sus bancadas y votamos por primera vez, yo creo que todos súper ordenados en esto. Y también logramos con ese convencimiento empapar a otras fuerzas democráticas, el Partido de la Gente, el grupo que tiene el Centro Democrático Unido del diputado Calisto, y otros diputados que también tuvieron su duda. Entonces, yo creo que la fuerza de las convicciones que tenemos nosotros los republicanos también están permeando en otras fuerzas políticas que ven que aquí no es solamente un montón de fanáticos, sino que hay gente con sentido común que quiere lo mejor para Chile. Muchas gracias, diputado. Muchas Quisiera gracias, agradecerle diputado. su presencia en este espacio, el tiempo que dispuso para poder conversar con nosotros. Me gustaría, si pudiera dar unas palabras para el cierre. Miren, yo quiero darles las gracias primero a todos ustedes por el interés que tienen en la política. Yo creo que la política tiene que prestigiarse con la participación de todos nosotros en las distintas elecciones, pero también en esta discusión, en estas conversaciones. Hoy día las redes sociales nos permiten tener este contacto mucho más directo. Yo en lo personal me siento un empleado de mis vecinos y de mis votantes. Por lo tanto, siempre dispuesto a conversar. No soy el dueño de la verdad, trato de ser lo más humilde, de estudiar, de dar una opinión que tal vez representa a las personas que no se sientan a negociar con el gobierno, esas personas que están ausentes, por ejemplo, las de las negociaciones del gobierno para el reajuste de los funcionarios públicos. Mientras se siente, ¿dónde está el vecino que perdió su trabajo, el que no tiene plata? ¿Dónde está la opinión de él? ¿Ya? Yo trato de representar a esas personas. Y lo otro que les quiero pedir, por favor, que en este proceso constitucional, en que nosotros nos opusimos tenazmente, hicimos todo lo posible porque todo este proceso se llevara en la Cámara de Diputados, que para la pega que tenemos que hacer, digamos, pero no se pudo. Hoy día tenemos que enfrentar esta nueva elección y yo les pido, por favor, no voten nulo. No voten nulo porque el voto nulo favorece a la izquierda. Si nosotros no logramos tener una mayoría relevante dentro de la convención, esta gente va a empujar esos bordes a niveles que nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, hay un borde que habla que el terrorismo es contra los derechos humanos, salvo que se trate de reivindicaciones territoriales, ¿o no? ¿Cómo podríamos empujar eso? Nosotros tenemos en el Consejo de Admisibilidad a una sola persona, pero si todos se ponen de acuerdo para llevar cosas inconstitucionales, para llevar a extremo las cosas, piensen ustedes lo siguiente, los comunistas ya se están asesorando con Barraza, que fue la persona más espantosa dentro de la Convención Constitucional. Entonces yo les quiero decir, mucho cuidado, la libertad, y lo digo siempre, no está garantizada. Voten por los republicanos no los vamos a traicionar. Podemos equivocarnos, pero no vamos a traicionar nuestras convicciones. Por favor, esperamos su apoyo el 7 de mayo. Y si somos una mayoría relevante, también nos van a tener que escuchar en el Congreso, también van a tener que escuchar lo que nosotros estamos diciendo porque los representamos a todos ustedes. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por sus palabras, por haber compartido esta noche con nosotros y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad y darle las gracias a toda la gente en la sala. Muchas gracias a usted y también saludo a todos los amigos que veo aquí conectados. A Carlos Alberto Andrews, un tremendo vecino de Colina. ¿Ah? Ojalá te animes a un cargo público acá porque sería un tremendo valor. ¿Ah? Muchas gracias a todos. Y a don Sergio Melnik también un honor que me haya escuchado. ¿Ah? Y saludos a todos ustedes. Muchas gracias, Agustín. Que lo pasen muy bien y muy buen fin de. Muchas gracias. Chao. Gracias, diputado. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Quisiera invitar a todos los que están presentes en la sala mañana sábado a las 20 horas. Se realiza un espacio llamado Tu Hora Republicana en el que se da a conocer a distintos candidatos al Consejo Constitucional. En esta oportunidad nos va a acompañar nos va a acompañar
Marco, tú subiste la ficha arriba, no sé si lo puedes volver a subir para tener los nombres de los invitados. Y el martes vamos a tener un espacio con Felipe Lyon, que es abogado, director ejecutivo de Influyamos, y vamos a hacer un espacio este martes 14 de marzo a las 19 horas, donde se va a discutir sobre los 12 bordes que dan origen a este proceso constitucional, para que podamos desmitificar y conocer mucho mejor el proceso desde adentro. Felipe Lyon también tiene una relación muy directa con el señor Frontaura, que es el experto designado por el Partido Republicano en el Consejo. Así que quedan todos invitados a participar de estos espacios. Recuerden, mañana sábado 20 horas, hora republicana, y el martes un especial de hora republicana a las 19 horas. Fernanda, unas palabras para el cierre. Mañana, no, invitarlos mañana al programa de Marco y de Sergio de la Hora Republicana. Vamos a tener a 2 consejeros por la región de Arica y Parinacota y la región de Los Ríos, así que va a ser súper interesante poder conocer sus posturas y las problemáticas de sus regiones. Y la edición especial, por supuesto, de la Hora Republicana, que van a ser el martes con Felipe Lyon, así que quedan cordialmente invitados, y darle las gracias por todos los viernes acompañarnos. Estamos trabajando para poder tener invitados cada viernes que sea de interés para todos nosotros. Así que eso, esperamos el próximo viernes tener otro invitado tan interesante como el de hoy día, que estuvo súper bien, el diputado Romero. Así que solo eso, Jorgito. Gracias a todos. Gracias a todos Gracias por a todos. participar. Y bueno, con respecto a los candidatos de mañana, es Diego Vargas de Arica y Parinacota y Jorge de la Maza de Los Ríos. Van a estar mañana con nosotros. Ah, ya. Que también se me corrió el afiche, no lo encontraba con los nombres. 20 horas, ¿verdad? Sábado 11 de marzo, 20 horas. 20 horas, sí. Ya, perfecto. Así que súper. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Gracias por venir. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao. Gracias, buenas noches.